Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Proverbios. Estamos listos para el capítulo 22. En este libro vamos a ver que Dios está impartiendo sabiduría. Gran parte del libro de Proverbios se trata sobre ser sabio, y no se trata nada más de tener sabiduría, tener conocimiento y entendimiento, sino de demostrarlo. A eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados a poner en acción la verdad de Dios. Y cuando somos sumisos a la verdad de Dios, cuando estamos comprometidos con ella, recibiremos beneficios. A través de esa verdad, encontraremos dentro de nosotros la capacidad de hacer algo, tomar decisiones sabias. O en otras palabras, encontramos la capacidad de ejercer discernimiento. Eso es lo que tú y yo necesitamos, discernimiento espiritual para no seguir los caminos del mundo, para no caer en el engaño de esta creación que ha sido manchada por el pecado. No queremos rechazar la verdad, porque cuando rechazamos la verdad de Dios, seremos engañados. Nos encontraremos siendo usados por el enemigo en lugar de ser usados por Dios. Como dije, ve conmigo por favor al libro de Proverbios, y el día de hoy estudiaremos el capítulo 22, iniciando desde el versículo 1. Aquí dice: un nombre es elegido. Esta expresión elegido significa que eliges lo que tú prefieres, lo que es deseable para ti. Así que está hablando y revelándonos una verdad bíblica. Un nombre, y recuerden que nombre es sinónimo de carácter. Así que un carácter piadoso es preferido más que abundantes riquezas. La palabra aquí, osher, significa justo eso, riquezas, ser muy rico. Y noten que hay una palabra que modifica al término para ser rico, y es la palabra rab, que significa grande, o en este caso, abundante. Así que nos está diciendo algo muy simple de entender. Es preferible tener un buen nombre, un carácter que agrade a Dios, más que abundantes riquezas. Y luego dice, más que la plata y más que el oro, ¿es qué? Bueno, tenemos otra frase, gen tov. Tov es bueno, gen es gracia o favor. Entonces, lo que está diciendo aquí es que de la misma manera que es mejor tener un buen carácter, un nombre, una reputación que agrada a Dios, ese es el contexto de este libro de Proverbios, queremos tomar la sabiduría de Dios y aplicarla a nuestra vida. ¿Por qué? Para que Dios esté complacido con nosotros, para que hagamos cosas que Él apruebe, que Él considere correctas. Queremos ser siervos fieles, así que dice aquí que un buen nombre es preferible a una gran riqueza, y más que la plata y el oro, es el favor, el buen favor. ¿Qué es el buen favor? El favor de Dios, el favor que encontramos cuando estamos en su voluntad. Como siempre, la palabra bueno se relaciona con la voluntad de Dios. Así que encontramos favor cuando estamos en la voluntad de Dios. ¿Y qué hace el favor? El favor de Dios nos posiciona donde Él nos usará, donde podemos ser bendecidos y donde podemos ser una bendición para otros. Pasemos al versículo 2. Aquí dice, y usa una palabra similar, con la misma raíz,
no es Osher, sino Asher, que significa una persona rica. Y dice, ser rico o ser pobre, dice aquí, se han encontrado. ¿Qué significa que se han encontrado? Bueno, que coinciden en algo. ¿Por qué? Porque el Señor los ha hecho a todos ellos, o podríamos decir, en este caso, a ambos. Encontramos aquí que Dios es soberano y que Dios puede obrar en la vida de una persona para darle riqueza y también puede obrar en la vida de una persona para hacerla pobre. Esto depende de principios bíblicos. Si aplicamos principios bíblicos a nuestra vida, seremos, y oigan esto con cuidado, seremos ricos. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es la riqueza bíblica? Verán, muy a menudo uno oye la palabra riqueza y solo piensa en dinero, pero no deberíamos. Eso no es lo que una persona que vive cerca de Dios concluye de inmediato. Verás, puedes ser rico en muchas cosas. Puedes ser rico en buenas obras, rico con numerosos amigos, rico con el favor y las bendiciones de Dios, la provisión de Dios. Y esto es lo que te diría. Si me preguntas qué es la riqueza es tener todo lo que necesitas para cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Dios provee. Él es un Dios abundante. Hemos hablado muchas veces de este versículo donde Dios da de una manera única. Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Así que nuestro Dios da abundantemente, pero no solo finanzas. Dios nos da lo que necesitamos y lo da abundantemente para que podamos servirle a Él. Así que un hombre rico no es necesariamente uno que tiene una cuenta bancaria millonaria o grandes posesiones, sino que un hombre rico tiene todo lo que él necesita, o una mujer rica todo lo que ella necesita, para llevar a cabo la voluntad de Dios, para tener la provisión, para ser hallado fiel y ser del agrado de Dios. Así que aquí simplemente dice, tanto la riqueza como la pobreza se han encontrado, porque es el Señor quien las da ambas. Pasemos al versículo 3. En el verso 3 se habla de alguien, y esta es la misma palabra que describe a Satanás. Usualmente esa palabra se utiliza en el libro de Génesis, capítulo 3, indicando que él era la más astuta de las criaturas de la creación. Pero esta palabra para astuto también puede significar algo como prudente. Y somos llamados a ser prudentes. ¿Qué significa esa palabra? Arom. Bueno, significa aquí alguien que es sabio. Y la sabiduría está arraigada en la voluntad de Dios, en la verdad de Dios, para que podamos tomar nuestra situación y comportarnos correctamente. De eso se trata esta palabra prudente. Y noten lo que dice aquí. El prudente, ¿qué hace? El prudente ve el mal y se esconde, es decir, se aparta del mal. ¿Qué es el mal? Recuerden que hablamos de esto. La palabra bueno se relaciona con la voluntad de Dios y la palabra malo señala todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Así que él ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. No quiere tener nada que ver con aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces se esconde y luego dice, pero el simple, y un simple es alguien que actúa según el conocimiento del mundo. No es sabio en las cosas de Dios, sino que es alguien que mira al mundo y obtiene su perspectiva, su punto de vista, su entendimiento de las cosas del mundo. Así que un simple, ¿qué hace? Dice, pero el simple pasó, y está en plural, los simples pasaron. ¿Y qué sucedió? Debido a que pasaron frente al mal, han recibido aquello que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Y qué le sucederá? Noten la última palabra en este versículo, en el texto hebreo. Es la palabra para ser castigado. Cuando vemos aquello que está en contra de la voluntad de Dios,
debemos distanciarnos, debemos escondernos, debemos huir de eso. Si lo hacemos, seremos personas que agradan a Dios. Pero si solo confiamos en la sabiduría humana, en el conocimiento humano, en lo que el mundo puede ofrecer, en lo que puedes aprender del mundo, vas a ver eso que es malo, entrarás directamente allí, ¿y luego qué? Recibirás el castigo que mereces. Pasemos ahora al versículo 4. El versículo 4 comienza con una palabra muy significativa. Es la palabra ekef. Ekef muchas veces se traduce como porque. Es una palabra que habla de un resultado o consecuencia. Esta palabra además puede significar recompensa. Lo que se nos está diciendo aquí, miren con cuidado el verso 4. Básicamente dice que el resultado de la humildad, o podríamos decir la recompensa de la humildad, es varias cosas. Noten lo que dice. Yirat Hashem, que significa el temor del Señor. ¿Qué más surge de la humildad? Tenemos la palabra osher de nuevo, la palabra para riqueza. Cuando eres humilde, ¿y cómo es una persona humilde? Una persona humilde entiende sus propias limitaciones. La humildad nos lleva a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar en Dios, depender de Él, descansar en su palabra para los asuntos de la vida. Cuando seguimos a Dios, siendo humildes, eso nos conduce al temor del Señor, nos conduce al osher, que se traduce como riquezas. Este osher va con Ain en lugar de Aleph. Con Ain significa riqueza y con Aleph significa felicidad. Y luego dice kavod, honor o gloria, y vida. Cuando miras los comentarios rabínicos, esto es lo que nos dicen. La humildad es agradable a Dios y la humildad produce el temor del Señor. Produce la provisión abundante de Dios para nosotros. También nos posiciona para ser glorificados, lo que significa que Dios honrará, y esa palabra para honor puede significar reconocimiento. Dios reconocerá a su pueblo cuando caminamos en humildad. Y lo último que dice es que vamos a tener vida. Así que la humildad nos brinda la esencia misma de estar vivos. Y lo que quiero decir con eso es que es todo aquello que constituye la vida y la vida en abundancia. Verso 5. Bien, el versículo 5 comienza con una palabra muy especial en hebreo. Es una palabra que no se usa con frecuencia y supongo que la mejor manera de traducirla es espinas. Y se trata de, si te pinchas un dedo, eso duele. Entonces habla de espinas y es un modismo que, según muchos estudiosos, alude al dolor y la incomodidad. Luego continúa con la siguiente palabra, trampas. Así que espinas, que significan dolor, y trampas son el camino de... Y tenemos la palabra Ikesh. Ikesh es una persona terca. Y esto significa alguien que está aferrado a sus caminos y que por ende rechaza la revelación de Dios. No está interesado en la verdad de Dios, en el consejo de Dios, en la palabra de Dios. Él va por su cuenta, vive su vida a su manera. Es terco en sus propios deseos. Así que dice aquí que espinas y trampas están en el camino del hombre terco. Pero luego continúa. Aquel que guarda su alma, esto significa aquel que se protege a sí mismo, el que se cuida a sí mismo, se ubicará lejos de ellos. Así que, cuando nos cuidamos, nos protegemos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nos protegemos al guardar los mandamientos de Dios. Me parece muy triste cómo las personas, cuando empiezas a hablar de los mandamientos de Dios, se sienten incómodas. Inmediatamente saltan a decir que estás enseñando legalismo. Para nada. Lo que encontramos es esto. ¿Los mandamientos de Dios vienen de quién? Vienen de Dios. Y ¿no nos dice la Escritura que todo buen regalo y toda dádiva perfecta provienen del cielo?
es decir, provienen de Dios. Dios no nos entrega cosas malas. ¿Con qué finalidad Dios nos ha dado sus mandamientos? ¿Para su beneficio? No. ¿Qué necesita Dios? Él no necesita nada. Dios no es pobre, Dios no es escaso, Dios no carece de nada. Dios no necesita nada. Así que lo que Dios nos manda a hacer no es para Él, es para nosotros. Y deberíamos atesorarlo. Deberíamos darle gran valor a las instrucciones de Dios. En otras palabras, a la palabra de Dios. Las personas que hablan de la palabra de Dios dicen que debemos obedecerla y se sienten muy cómodas diciendo eso. Pero cuando mencionas la palabra mandamientos, la gente se siente incómoda y no debería. Los mandamientos de Dios, sus instrucciones, existen para bendecirnos, para mostrarnos cómo tener una vida abundante. Así que noten lo que dice en este verso. El que se guarda a sí mismo es el término nafsho, su alma, su condición espiritual. El que la cuida, al hacerlo, se está ubicando lejos de ellos. ¿Lejos de qué? De las cosas que se mencionan al inicio del texto, espinas y trampas. Las espinas significan dolor, las trampas, ser capturado por el enemigo. Y si eres capturado, no será para bendecirte ni ayudarte, sino para destruirte. Eso es lo que hace una trampa. Atrapas a un animal porque quieres comerte el animal. Las trampas implican destrucción. Avancemos al versículo 6. El versículo 6 es uno de los versículos más comunes y conocidos en todo el libro de Proverbios, especialmente entre los padres. Y lo interesante es esta primera palabra. Quiero leerla y miren el verso 6 donde dice Hanoch. Hanoch viene de la misma palabra Hanukkah. Si buscas, por ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 22, encontrarás que el Mesías sube a Jerusalén en el invierno. ¿Para qué sube allí? Dice el verso, para la fiesta de la dedicación. ¿Qué fiesta es esa de la dedicación? Hanukkah. Hanukkah es una fiesta que surgió debido a que el templo fue rededicado. Así que aquí, si traducimos esta palabra correctamente, significa dedica al joven. Aquí se refiere a un hombre joven, así que es dedicar. La mayoría de las Biblias dirán instruye o enseña, pero literalmente es dedica. Dedica a ese jovencito o a esa jovencita. Dedicar significa impártele sabiduría. De la misma manera en que la rededicación del templo implicaba su purificación, purifiquen, enseñen a ese joven o a esa joven a cómo purificar su vida. De eso se trata. ¿Cómo lo hacemos? Mediante las instrucciones de Dios. Así que enseña a ese joven en cuanto a su camino, de acuerdo con el camino correcto, y algunos lo traducen como su camino en relación al camino de Dios. Así que instruye al joven en su camino, en el camino de Dios. Además dice que cuando se haga viejo, no se apartará de él. Este es un proverbio, y a mí me gusta llamarlo así, un proverbio con promesa. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando dedicamos a nuestros hijos, primero que nada los dedicamos al Señor. ¿Cómo lo hacemos? No solo llevándolos a un servicio para declarar te dedico a Dios. Eso está bien, no hay nada de malo en eso, pero no es suficiente. Eso no es lo que implica ese servicio. Implica que los padres van a entrenar, a educar, a instruir a sus hijos en el camino de Dios. Y ese camino produce pureza en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante la pureza? Lo he compartido antes, pero hay una palabra, tamei, que significa impuro o aquello que está contaminado, sucio. ¿Y qué acarrea eso? Tamei acarrea el castigo de Dios, su juicio. Pero tajor, aquello que es puro, acarrea su bendición. Dios está mirando a tus hijos y está determinando, ¿debo castigar a este niño o bendecir a este niño? Si este niño muestra un compromiso con los caminos de Dios,
Dios lo bendecirá. Pero si este niño se rebela contra los mandamientos de Dios, entonces este niño será castigado. Por lo tanto, se llama a los padres a influir en sus hijos para que vivan una vida de pureza y encuentren así las bendiciones de Dios. Así que dice, dediquen o instruyan a este joven en su camino, en el camino de Dios, y cuando sea mayor, ese mismo niño, si ha sido dedicado y enseñado correctamente, no se apartará de su camino, del camino de Dios. Miren ahora el versículo 7. De nuevo, esta palabra se repite varias veces en este capítulo, y aquí es una palabra, asher, que se refiere a una persona rica. Y dice, riqueza con pobreza, es decir, un rico entre los pobres, y pobres aquí está en plural, entonces un rico gobernará sobre los pobres. Eso es lo que dice. Cuando pones a un rico y aquellos que están en la pobreza juntos, el rico gobernará sobre los pobres. Es simplemente una verdad de sentido común. Está hablando de un hecho que ocurre en este mundo. Así que un rico gobernará sobre los pobres, y luego dice, y un siervo que presta, y la implicación es alguien que presta a un hombre, o realmente sería más correcto aquí decir, toma prestado, cuando analizo esto correctamente. Así que, un siervo que toma prestado de un hombre, ¿qué sucede? Bueno, él hará algo. Él quedará endeudado. Será una persona que estará endeudada con aquel a quien le pidió prestado. Así que, tenemos algunos principios aquí. Un siervo será un siervo, es decir, este siervo tendrá que servir a aquel a quien le pidió prestado. Eso es de lo que este versículo está hablando. Así que queremos ser personas que no piden prestado, sino más bien que prestan, porque eso nos pone en una mejor posición. Nos pone en liderazgo. Miren ahora el versículo 8. Aquel que siembra, y tenemos una palabra, habla. Habla significa maldad, perversión, injusticia, aquello que es de lo más desagradable para Dios. Es una palabra muy fuerte. Aquel que siembra maldad, cosechará, él cosechará, y tenemos la palabra aven, que significa maldad. Así que cuando tú siembras aquello que desagrada a Dios, aquello que va en contra del carácter de Dios, cosecharás maldad. Y luego dice, la vara de su ira, ¿qué hará? Dice, la vara de su ira lo llevará a su fin. Es decir, cuando sembramos aquello que desagrada a Dios, la vara de su ira, ¿la ira de quién? La ira de Dios, llevará a esa persona a su fin. No siembres maldad, no siembres perversión, no te involucres en actos de impiedad, porque eso producirá un final, tu final. La vara de la ira de Dios te hará llegar a tu fin. Mira ahora el versículo 9. El versículo 9 tiene una expresión muy interesante. Es la frase Tov Ain. Eso significa un buen ojo. ¿Y de qué está hablando? De tener una buena perspectiva. Mirar las cosas desde una perspectiva divina. Y aquí está la clave. Recuerda que la palabra bueno se relaciona con la voluntad de Dios. Entonces, lo que dice aquí en el verso 9 es, un ojo que es bueno, es decir, alguien que tiene una perspectiva basada y fundamentada en la voluntad de Dios, esa persona será bendecida. Tú miras las cosas y quieres discernir cuál es la voluntad de Dios. Eso traerá bendición a tu vida. Así de simple. Por eso es que discernir cuál es la voluntad de Dios es tan necesario, es tan deseable. Para poder lograrlo, necesitas discernimiento, y eso comienza con el temor al Señor, haciendo de Dios tu prioridad. Así que leemos aquí,
Tov Ain, una buena perspectiva. ¿Qué es una buena perspectiva? Una que busca la voluntad de Dios. Esa será bendecida. Y noten lo que hace. Él dará de su pan al pobre. Aquí hay una palabra diferente para pobre. Antes tratamos con la palabra rash, que proviene del término reshen, que es una palabra para pobreza, para definir a alguien que tiene carencias. Pero esta palabra que vemos aquí en el versículo 9, con la que concluye el versículo 9 cuando dice, porque Él ha dado, literalmente en el pasado, porque Él dio de su pan al pobre. El término pobre aquí es una pobreza aún más intensa que el término que vimos antes, rash. Y me refiero a la palabra dal. Habla de alguien que está en una situación extremadamente precaria o humilde, una posición muy crítica. Significa que no solo está en pobreza y carencia, sino que lo está de una manera muy, pero muy extrema. Entonces, rash habla de alguien en pobreza, pero dal habla de alguien en pobreza extrema, en una situación muy humilde que le está causando daño. No tiene lo mínimo necesario para sostenerse. Esa es la implicación. Mira el versículo 10. El versículo 10 nos da algunos consejos muy buenos. Nota lo que dice, garash. Significa echa fuera. Echa fuera al letz, que significa burlador. Debemos entender lo que significa esta palabra burlador. Un burlador es alguien que toma las promesas de Dios y se burla de ellas. Las rechaza. No encuentra nada significativo en las promesas de Dios. Además, se burla de las instrucciones de Dios. Es decir, si Dios quiere enseñarnos algo, a esta persona simplemente no le interesa. Se burla de ello. Y noten el resultado. Se nos dice que echemos fuera, que expulsemos al burlador. Y saldrá, ¿qué? Pues saldrá la contienda. Cuando expulsas al burlador, también saldrá y se irá la contienda. Y dice que cesarán el juicio y la vergüenza. Así que hay beneficios al deshacerse, al no tener ningún contacto, al no permitir que un burlador, alguien que rechaza las instrucciones de Dios, los caminos de Dios, la perspectiva de Dios, libérate de esa persona, que no tenga ninguna influencia en tu vida, en tus negocios o en las decisiones que tomas. ¿Qué se te instruye a hacer? Échalo fuera. Y cuando lo haces, ¿qué sucede también? La contienda se irá, y dice que cesarán el juicio y también la vergüenza. Así que hay beneficios al deshacerse del burlador. Y muchas veces debemos reconocer esto, que dentro de las congregaciones, dentro de los comités, habrá personas que dudan de la palabra de Dios. Deshazte de ellos. Ellos no pertenecen a tu congregación, no pertenecen a algún comité en el que has sido llamado a servir a Dios, a participar de algún modo. Deben ser expulsados. Verso 11. Aquel que ama la pureza del corazón. Recuerda que el corazón es sinónimo de la mente, y hemos sido llamados a desarrollar pensamientos puros. Debemos esforzarnos por eso. Quiero compartirte que hay cosas que puedes hacer para desarrollar una mente pura. ¿A qué me refiero? Siempre que algo venga a tu mente que sea inapropiado, que no encaje con el carácter de Dios, que no sea una buena palabra, cuando tengas un pensamiento, y esto sucede todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás le encanta tentarnos para hacer el mal, y nos tienta con cosas inapropiadas. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando uno de esos pensamientos viene a nuestra mente? No es pecado todavía, es Satanás intentando hacer que pequemos. Pero tener un pensamiento inapropiado no es pecado, aunque efectivamente no es apropiado. Entonces, ¿qué hacemos? Reconócelo, confiésalo.
Confieso que este pensamiento es contrario al carácter de Dios. Está fuera de su voluntad. Yo quiero servir a Dios, quiero obedecer a Dios, quiero estar en su voluntad, así que confieso esto como algo maligno, lo confieso como algo que está en conflicto con el carácter de Dios. Reconozco que si lo hago, Dios no lo permita, me alejaría de la voluntad de Dios y viviría una vida que desagrada a Dios, una vida que me llevará a ser engañado por el enemigo y estaré invitando a la vergüenza a mi vida, y no quiero eso. Así que Dios, me vuelvo a ti para que me des el poder para huir del mal, para huir de estas ideas inapropiadas, de estas ideas impías, estos pensamientos que van en contra de tu carácter. Así que leemos, aquel que ama un corazón puro, ¿qué dice? Gracia está en sus labios. Es decir, él habla con gracia o con favor ante los demás. Bien, esta palabra para gracia o favor es la palabra gen. Habla de algo que sí es apropiado. En cuanto a la palabra gracia, si dices que alguien manifiesta gracia, puede significar que es alguien generoso o muy amable. Pero si hablas, por ejemplo, de que una bailarina expresa mucha gracia en su presentación de ballet, quieres decir que sus movimientos en el escenario son muy apropiados, encajan perfectamente con la música. Así que, la palabra gen significa favor. Nos habla de algo que es apropiado, que es correcto, que es puro y que está estrechamente ligado al carácter de Dios y a la voluntad de Dios. Así que mira este versículo, dice, gen sifatav, que significa gracia, y la implicación es que hay gracia en los labios de esta persona. Está hablando palabras con gracia, palabras apropiadas que son adecuadas para las circunstancias. ¿Y cuál es el resultado? Raehu melech, que significa un rey será su amigo. Muchos lo traducen como el rey, está bien, pero simplemente dice un rey. Cualquiera que sea el rey, será su amigo. Bueno, ¿de qué rey estamos hablando? Creo que habla del Rey de Reyes. Así que, cuando hablamos lo que es apropiado, adecuado, recto, conforme a la voluntad y el carácter de Dios, entonces el Rey, es decir, Dios mismo, será su amigo. ¿Y qué es un amigo? Es alguien que te ayuda, alguien que es confiable, alguien que te va a asistir. En eso se convierte Dios para ti. Mira ahora el verso 12. Los ojos del Señor guardan. Esta es una palabra para cuidar o proteger. Guardan el conocimiento. Así que los ojos del Señor guardan el conocimiento. Esto significa lo siguiente. Dios quiere ayudarte a mantener su conocimiento. Dios revela algo, Dios comparte algo, te enseña algo, y los ojos del Señor, es decir, que Dios está mirando, con el fin de guardarte en su conocimiento. Ese es un gran beneficio. Y continuando dice, pero Él trastorna, es una palabra para contrariar a un adversario. Implica llevar algo a una conclusión diferente. Y noten lo que dice. Las palabras de un boged. ¿Qué es un boged? Un traidor. Alguien que es desleal. El mensaje aquí es que Dios torcerá las palabras de la persona infiel, de la persona desleal, del traidor. Él actuará en contra de esta gente. Así que cuando miras este versículo, leámoslo de nuevo. Para aquellos que están comprometidos con la voluntad de Dios, Dios mirará, Él guardará. Sus ojos guardarán el conocimiento que Él da a estas personas. Pero los que son desleales, que no son fieles, que no confían en Dios, aquellos que son traidores a Dios, a ellos Dios los frustrará. Él estará en contra de las palabras de tales personas. Verso 13. El verso 13 habla de alguien que es perezoso. Una persona perezosa, ¿sabes qué hará siempre? Encontrará excusas para no hacer nada. Y a veces están tan comprometidos con no hacer nada,
pero actuando y comportándose de manera perezosa, que sus excusas son casi chistosas, si no fueran tan tristes. Noten lo que dice, verso 13. El perezoso ha hablado. Un león está afuera, en medio de la calle, y seré asesinado. Eso es literalmente lo que dice. De nuevo, el perezoso dice, o ha dicho, está en pasado, un león está afuera, en medio de la calle, y seré asesinado. Entonces, ¿qué está diciendo? No puedo salir, no puedo ir y hacer tal cosa. Necesito quedarme aquí en casa. ¿Y qué hará en la casa? Nada. Este sujeto inventa razones y falsas amenazas. ¿Por qué? Porque no quiere salir, porque no quiere trabajar, porque no quiere ocuparse de los asuntos del Señor. Así que la pereza hará que esta persona siempre tenga una excusa por la cual no puede hacer algo. Deberíamos estar listos para hacer la voluntad de Dios. Hay una palabra muy importante y es la palabra dahuf. Dahuf significa con urgencia. Y cuando Dios nos revela algo, cuando sabemos cuál es su voluntad, seamos rápidos en cumplirla, con un sentido de urgencia, porque si nos demoramos, ¿qué pasará? Cuando sabemos lo que tenemos que hacer y lo postergamos, no actuamos, eso le da al enemigo una oportunidad para obtener un punto de apoyo en esa situación. Y él usará ese punto de apoyo para tentarnos, para hacernos pensar de manera diferente y encontrar excusas. Oh, no puedo hacer eso. Eso no está bien, no es bueno. No creas las mentiras del enemigo. Cuando Dios te llama a hacer algo, responde rápidamente con un sentido de urgencia. Mira ahora el verso 14. Una fosa profunda es la boca de, podríamos decir, mujeres extrañas. Muchas Biblias traducen esta palabra zarot, que viene de la palabra hebrea zar, que significa zar, extraño o extranjero. A menudo, esa palabra se usa en referencia a ídolos o a los adoradores de ídolos. De lo que habla aquí es de una mujer y dice, mire de nuevo el verso 14. Una fosa profunda, esto es una amenaza. Serás atrapado si caes en una fosa. Quedarás cautivo. Y es una fosa profunda, no podrás salir de ella. Por ende, serás capturado. Una fosa profunda es la boca, y la implicación es lo que estas mujeres idólatras están diciendo. Te están llevando a ser atrapado. Eso es lo que ellas buscan. Y luego dice, la ira del Señor caerá allí. Esto quiere decir lo siguiente. No sigas el engaño de las mujeres idólatras. Ellas no están interesadas en las cosas de Dios. Ellas siguen sus propios deseos. De eso se trata la idolatría. Así se crean los ídolos, para intentar reconciliar y justificar mis propios deseos pecaminosos. Oh, eso no es pecado, así es como yo adoro a mi Dios. No, es pecado. Tú adoras de una manera inapropiada para justificar tus deseos inapropiados. Así que aquí dice, mira con cuidado, una fosa profunda es la boca de las mujeres idólatras y la ira del Señor caerá allí. La implicación es esta. Si escuchas el engaño de estas mujeres idólatras, caerás en una fosa profunda. No podrás salir. Y en esa fosa profunda, pronto caerá la ira del Señor. La ira del Señor caerá allí. Esto simplemente habla de cómo el enemigo usa a estas mujeres, mujeres que son extranjeras, es decir, ajenas a nuestra relación de pacto con Dios. Eso le es extraño. No quieren eso, no lo desean, son idólatras. Verso 15. Este verso habla de la necedad. La necedad o la insensatez básicamente ata el corazón del joven. Y lo ata, no de una manera buena, lo ata a la maldad, a cosas que son desagradables para Dios.
La necedad ata el corazón del joven. Y luego dice que la vara de la disciplina o la vara de la ética es una palabra que hemos encontrado muchas veces. Musar habla de la verdad ética y moral. Así que la vara de la verdad ética y moral estará lejos de él. ¿Qué pasa aquí? Cuando estamos comprometidos con la necedad, ¿qué es la necedad? Aquello que está en conflicto con el consejo de Dios. Lo puedo decir de otra manera. Aquello que está en conflicto con los mandamientos de Dios. Eso es la necedad, lo que está en conflicto con la instrucción de Dios. ¿Y cuál será el resultado? Por esta razón, nuestros corazones, el corazón de una persona, estará atado a la necedad, y eso causará que la vara de la verdad ética y moral esté lejos de él. Un último verso y terminamos. Verso 16. Leemos, Osek Dal. Es una palabra que mencioné antes. Tenemos la palabra Rash, que habla de alguien pobre, y una persona que está en extrema pobreza es Dal. Está en una circunstancia de gran escasez. Él está muy lejos de contar con los recursos mínimos necesarios para sostener su vida. Y aquí vemos una advertencia. Aquel que oprima a esta persona extremadamente pobre con el fin de generar abundancia para sí, o aquel que toma lo que tiene y se lo da a alguien rico, bueno, ¿por qué harías eso? Tienes una elección. Digamos que tengo un dinero extra. ¿Y qué voy a hacer con ese dinero extra? Voy a dárselo a alguien pobre que realmente lo necesita, que sería de gran bendición para él, o puedo dárselo a alguien rico. ¿Qué harías tú? Bueno, algunas personas en esa situación dirían, ¿qué puede hacer ese pobre por mí? Nada. Así que como no voy a obtener nada de él, él tomará esa bendición que le doy para comprar comida, tal vez, o si hace frío, comprará un abrigo para mantenerse caliente. Eso es lo que hará con mi dinero, pero eso a mí no me beneficia, así que yo preferiría dar lo que tengo de más a alguien rico, que luego pueda bendecirme, que luego pueda hacer algo por mí. Por eso dice, es una advertencia. Al que oprime a una persona muy pobre para generar abundancia para sí mismo, o aquel que le da al rico, dice, ciertamente, ¿cuál será el resultado de esta persona? Tenemos la palabra mahzor, que significa escasez. ¿Entiende algo? Dios te bendice con abundancia. Tienes un dinero extra. Si dices, ¿cómo puedo usar esto para beneficiarme a mí mismo? Esto conducirá a que tengas escasez en tu vida, un mahzor, una carencia. Pero si tomas eso y dices, ¿cómo puedo usar esto para realmente ayudar, para bendecir, para asistir a alguien más? Entonces, esa sabiduría que te lleva a dar a alguien que carece de sustento, a quien realmente puedes ayudar sin esperar nada a cambio. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, hay una parábola que el Mesías enseñó en Lucas, capítulo 14. Cuando das a aquellos que no pueden devolverte nada a cambio, Dios, que es justo, Él lo verá, lo reconocerá y Él te recompensará. Entonces es mucho mejor recibir una bendición, una recompensa, una retribución del Señor, quien es dueño de todas las cosas, que una recompensa de alguien que es marginalmente rico en este mundo. ¿Por qué querrías las bendiciones de un rico y no las bendiciones de Dios? Las bendiciones de un rico solo serán materiales, pero las bendiciones de Dios pueden bendecir cada aspecto de tu ser, el físico y el espiritual. Así completamos la primera mitad de Proverbios 22. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.